Eh, Buenas tardes. Les voy a presentar un poco el trabajo de fin de grado que estoy haciendo. Se trata de una gaita electrónica MIDI, ¿de acuerdo? Este sería el instrumento, ¿vale? Este trabajo forma parte del trabajo, vamos, es el trabajo de fin de grado, del grado de del grado de electrónica, robótica y mecatrónica de la Universidad de Sevilla. Y voy a proceder a explicar un poco, pues, digamos, todo el funcionamiento del cacharro, ¿vale? En principio esto no es más que un controlador MIDI, es decir, mediante un Arduino genero una serie de mensajes MIDI que después envía a un sintetizador, ¿de acuerdo? Para enviarlo al sintetizador, en principio eh, la forma básica es a través del cable USB al ordenador, donde en el ordenador tengo instalados pues, una serie de programas que permiten la interfaz de... Bueno, que permiten que el ordenador, o más bien el sintetizador virtual que tengo en el ordenador, entienda lo que le llega por lo que le manda el microcontrolador a través del USB, lo entienda como un mensaje MIDI, ¿de acuerdo? Y pueda tocar las notas. En cualquier caso, seguramente ahí se pueda ver, si está enfocado, una salida MIDI, ¿vale? Un conector MIDI hembra, que técnicamente permitiría conectarlo a cualquier sintetizador a través, pues eso, mediante un cable MIDI y que funcionara como el sintetizador virtual que estoy utilizando yo. De todas formas, el sintetizador virtual que estoy utilizando yo está bastante configurado por mí para que los mensajes que mande esto se entiendan como determinadas acciones dentro del sintetizador. Por tanto, si se conectara a cualquier sintetizador, parte de las funciones que tiene el instrumento quedarían... Habría que reprogramarlas o, si bien existe alguna forma de guardar unos presets de los mensajes MIDI y cargarlos en otro sintetizador, en principio no lo sé porque no tenía forma de probarlo. Pero bueno, vamos con los controles. ¿Vale? Voy a desenchufar esto. Esto de aquí, de acuerdo, es una bolsa de aire estanca, ¿vale? A la cual tengo conectado un sensor de presión y permitiría imitar, digamos, el funcionamiento de una gaita real, en la que si tú aprietas una bolsa que tiene aire previamente inflado por ti, el apretar la bolsa permitiría, bueno, haría vibrar la lengüeta que está en el punteiro, ¿de acuerdo? Que sería esto, y permitiría que se genere el sonido. Aquí lo que se hace es intentar imitar un poco ese comportamiento mediante un sensor de presión conectado a una bolsa de aire. Según yo comprimo, el sensor de presión detecta la compresión del aire, el aumento de la presión, y haría que funcionara, bueno, que sonaran las notas. Por aquí tengo el soplete, ¿de acuerdo? Este es el tubo por el que yo metería el aire, ¿de acuerdo? En realidad el aire no se está metiendo en ningún sitio, el aire se va, se escapa aquí, pero dado que estoy intentando imitar el funcionamiento de una gaita real, pues bueno, en una gaita real tú tienes que soplar y tú tienes que apretar. Pues es lo mismo. La diferencia con la gaita real es que con el aire que tú metes, o sea, tú soplas para meter aire dentro de la bolsa, aquí soplas para que el otro sensor de presión detecte el soplido y detecte que estás metiendo aire, básicamente, ¿no? Bueno, por aquí tenemos el punteiro, ¿de acuerdo? Tiene los agujeros que tendría un punteiro normal, básicamente. Por aquí tenemos un encoder que me permitiría ajustar ciertos valores, en este caso el volumen, ¿de acuerdo? Básicamente mediante el giro del encoder puedo ajustar el volumen durante la marcha, es decir, mientras se está tocando. De acuerdo, aquí tenemos una pantalla con 4 botones, de acuerdo, que se utilizarían para la interfaz con el usuario, pues para mostrar cierta información, pues eso, la afinación a la que estás tocando, el volumen que tienes, algunas opciones de, pues yo qué sé, activar segundas voces, activar un metrónomo, cambiar la afinación, como ya he dicho, y ajustar entre los diferentes modos de funcionamiento que tiene el instrumento, ¿de acuerdo? Los modos de funcionamiento son bastante simples, ¿vale?
El primer modo de funcionamiento consistiría en que yo no tengo ni que apretar ni que soplar, y simplemente esto funciona pues parecido a la master gaita, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente detecta los agujeros que estoy tapando y en función de eso, saca una nota, pero no necesito ni apretar ni soplar. Eso sería el primer modo. El segundo modo consistiría en que tengo que apretar la bolsa de aire, pero no tengo que rellenarla. No tengo que soplar por el cacharro este, no tengo que soplar por el soplete, sino simplemente apretar la bolsa de aire. Y el tercer modo incluiría las tres cuestiones. Es decir, creo una especie de fall de aire virtual, es decir, como soy capaz de detectar hasta qué punto, o sea, como soy capaz de detectar si estoy soplando o no estoy soplando, básicamente creo un contador que en función de cuánto sople, llena una variable. Si esa variable es mayor que 0, lo que indicaría que hay suficiente aire dentro como para que suene el instrumento, apretaría el fall, ¿de acuerdo? Y sonaría el puntero, ¿de acuerdo? Voy a proceder a mostrar los diferentes menús, ¿de acuerdo? Que hay dentro del... Vamos, las diferentes opciones que puedes ajustar mediante la información que te sale en la pantalla, ¿de acuerdo? A ver si soy capaz de hacer esto. Vale. Vale, voy a explicar un poco los controles de... Vamos, las opciones que me da el instrumento y los menús que se pueden ver aquí, ¿vale? Cuando nada más la enchufas, nada más se inicia, bueno, sí, nada más se enciende, te pone este mensaje, ¿de acuerdo? Gaita electrónica MIDI. El siguiente menú, yendo hacia la derecha, sería una especie de instrucciones o, bueno, unas pequeñas indicaciones que yo creo que más o menos se entienden y son bastante intuitivas, ¿vale? Para cambiar de menú se utilizan los dos botones laterales y para cambiar el valor o las opciones dentro de cada menú se utilizan los otros dos botones, ¿vale? Vale, el primer menú en sí que te permite configurar cosas es el de afinación, ¿de acuerdo? Tenemos 5 afinaciones diferentes, si no me equivoco. Que bueno, simplemente, pues eso, básicamente lo cambias y la afinación del punteiro y también, evidentemente, para que suene bien, tanto la afinación del punteiro como como la nota que dan los bordones o los, pues eso, las notas continuas que suenan de fondo, que son una cosa importante de la gaita, pues también tienen que estar afinados en esta afinación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te permite cambiar entre las distintas afinaciones. Menú de modos, ¿de acuerdo? Tenemos 3 modos, como ya se ha explicado. Un modo en el que no tienes que soplar ni apretar, simplemente pulsas los botones del punteiro y en función de los botones que pulses se generará una nota MIDI u otra. Y sí, y no tiene mucho más. Luego tienes el modo en el que tienes que apretar el fall, ¿de acuerdo? Tienes que apretar la bolsa de aire y si aprietas la bolsa de aire entonces empieza a sonar, ¿de acuerdo? Pero todavía no tienes que soplar, ¿de acuerdo? Eso sería el siguiente modo, ¿vale? Que incluye las 3 funciones. Tienes que primero soplar por el soplete que está aquí delante, ¿vale? Tienes que soplar por el soplete, llenando de aire. Bueno, en fin, el modo ya se ha explicado. Llenas de aire una variable y en función de ese aire, pues tú puedes apretar esto, apretar la bolsa de aire y entonces empezar a sonar el instrumento. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente menú, un menú de volumen. Realmente aquí tampoco es necesario porque tú durante la marcha puedes tocar girar el encoder del volumen, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente eso te indica el volumen al que estás tocando, pero tú puedes ajustarlo pues escuchando el volumen al que estás tocando y además no necesitas estar en esta pantalla para poder cambiar el volumen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un metrónomo, ¿de acuerdo? Simplemente cuando lo activas y está activado el sintetizador, que en este caso no lo está, te permite pues encender un metrónomo.
¿de acuerdo? La velocidad del metrónomo sí que es algo que no se puede ajustar aquí. Te tendrías que ir al sintetizador y cambiar los BPMs del metrónomo que sea. ¿De acuerdo? Aquí simplemente te da la opción de activarlo o no activarlo. Vale, esto es una especie de... Bueno, es una opción que da el sintetizador, ¿de acuerdo? De activar una segunda voz. ¿Vale? Todas estas opciones, como el metrónomo, la segunda voz y tal, lo que se hace en el microcontrolador realmente es activarlo o desactivarlo. ¿De acuerdo? Si luego tú quieres configurar como a ti te da la gana la segunda voz, o el metrónomo, la velocidad del metrónomo y demás, pues necesitas irte al sintetizador y ya pues ajustarlo como te dé la gana. Luego durante la marcha solo puedes activarlo o desactivarlo, ¿vale? Con el instrumento. En este caso, creo que de forma predeterminada en la configuración que yo he hecho, la segunda voz toca una tercera por encima tuya. Es decir, pues si yo estoy tocando un do, una tercera, si no me equivoco, serían 3 tonos. Por lo tanto, toca en do, re... O sea, de do a re un tono, de re a mi otro tono, de mi a fa sostenido otro tono. Por tanto, estaría tocando en fa sostenido. Pero bueno, de nuevo eso es una opción, es una especie de chorus, pero no es un chorus porque no toca exactamente lo mismo que tú, sino que toca una nota diferente, ¿de acuerdo? En el sintetizador tiene la opción de ajustarlo a una tercera, una quinta, una séptima, por encima y por debajo, ¿de acuerdo? Entonces toda la configuración más profunda se hace en el sintetizador, no aquí, porque hombre, con una pantalla LCD de 16:2, pues la verdad es que no puedes poner mucha información, pero bueno. Y este es básicamente el último menú. Ya después de este vuelves al principio, que sería el menú de empezar a tocar. ¿Por qué se ha incluido este menú? Porque realmente, a ver, quedaría muy bien que nada más tú tocas los botones, empiezas a tocar. ¿Qué pasa? Que si tú tocas sin querer, si tú estás enredando en los ajustes y tal, estás cambiando la configuración o simplemente tienes enchufado el cacharro, pero no quieres que suene, y sin querer rozas un poquito el sensor, se va a empezar a escuchar. Y es un poco molesto tener todo el rato de fondo la nota más aguda del punteiro cuando tú estás tocando la configuración. Entonces lo más sencillo es simplemente que si tú no tienes esta opción en on, no empieza a sonar. Vale. Voy a hacer una demostración del funcionamiento del instrumento, ¿vale? Con sus 3 modos de funcionamiento. Lo primero, evidentemente, es conectarse al ordenador con el conector USB del Arduino, ¿vale? Tener configurados correctamente los programas que se encargan de crear los puertos MIDI virtuales y que se encargan de transformar la comunicación en puerto serie en una comunicación MIDI, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, pues darle a empezar. Estar en el modo 1 y darle a empezar. Vale. Como vemos, funciona correctamente, ¿vale? Vamos a irnos al modo en el que tengo que apretar, ¿vale? Modo 2. Puntero y fold, ¿vale? Yo lo voy a empezar a tocar, no estoy apretando, así que esto no suena, ¿de acuerdo? Pero cuando empieza a sonar, cuando empiezo a apretar... Si ahora suelto el brazo, deja de sonar. Aprieto, suelto, ¿de acuerdo?
Aprieto otra vez. Suelto. ¿Vale? El último modo de funcionamiento, que es que funcione todo a la vez. ¿Vale? Es decir, tengo que soplar, tengo que apretar y luego tengo que tocar la digitación que sea, tocar las notas, ¿no? Vale, entonces esto ya está ajustado. Le doy a empezar a tocar. Yo puedo apretar todo lo que me dé la gana, pero aquí no hay aire, por tanto tengo que inflarlo, ¿vale? Vale, si yo dejo de apretar el brazo, esto deja de sonar. Si yo siguiera apretando el brazo, que lo voy a comprobar ahora, y no soplo, ¿de acuerdo? También se apagará, porque eventualmente ese contador de aire se vaciará, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ha coincidido justo, pero bueno, voy a volver a inflarlo. Aquí se acabó el aire, ¿de acuerdo? Yo estoy apretando, pero no suena, ¿de acuerdo? Porque se ha acabado ese aire virtual que tendría guardado, ¿vale? Con esto hemos terminado la demostración.